Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Bilgá veremos el tema, los secretos de Efraín y Manasés, herencia tribal, pero también veremos al final el trasfondo oscuro, tras la muerte del Papa Francisco, porque ahí Hashatán ha plasmado un mensaje subliminal, pero hoy Yahweh y Yahshua revelan los misterios, pero eso lo veremos más adelante. Pero en esta primera parte vamos a comenzar examinando muy de cerca la tribu de Manasés, porque habíamos desarrollado las 12 tribus y cuando llegamos a Yosef nos faltaba separar entre Efraín y Manasés, y por tema del tiempo aquella vez no los separamos, pero hoy Yahweh y Yahshua van a separar estas dos tribus, y los que pertenecen a Efraín o Manasés van a saber hoy su tribu con precisión. Sin más dilaciones, comencemos examinando las características de la tribu de Manasés. Bereshit 41:51 nos dice: y llamó Yosef el nombre del primogénito Manasés, Manashe, porque dijo: Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo, angustias y toda la casa de mi padre. El nombre Manasés significa olvidar, pero no en el sentido de ser olvidadizo, sino más bien en el sentido de cerrar heridas emocionales, porque Yosef había sufrido mucho y sus hermanos lo despreciaron y padeció mucho en la cárcel. Pero cuando nace su hijo primogénito, entonces Yosef le pone como nombre Manasés, porque Elohim le ayudó a cerrar todas esas heridas emocionales que le causaron. En simples palabras, la principal característica de la tribu de Manasés es lo siguiente: ellos saben cerrar heridas emocionales que le causaron. Por ejemplo, a un descendiente de Manasés, sus padres lo abandonaron o lo dejaron huérfano, pero esa persona no le guarda rencor a sus padres, porque Yahweh y Yahshua le ayudan a cerrar heridas emocionales. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si usted pertenece a la tribu de Manasés, entonces tienes esa capacidad de cerrar heridas emocionales, porque tu tribu significa olvidar Manasés. Segunda característica de la tribu de Manasés: son muy unidos y trabajan juntos para preservar una bendición, y esto lo vemos reflejado en las 5 hijas de Zelofejad. Ellas eran de la tribu de Manasés, y todas ellas se organizaron y fueron juntas ante Moshe para reclamar la herencia de su padre, y efectivamente lo consiguieron. Por tanto, los que pertenecen a la tribu de Manasés tienen ese reuj para trabajar juntos en unidad. Tercera característica de la tribu de Manasés: superación al rechazo y liderazgo innato. Esta característica lo vemos reflejado en Jefte. Jefte era galadita y Galaad era un descendiente de Manasés. Por tanto, examinando de cerca a Jefte, podemos extraer muchos atributos de la tribu de Manasés, y precisamente el primer atributo de Jefte era superación al rechazo y liderazgo innato. Ustedes saben muy bien que Jefte era hijo de una mujer prostituta, y por esta causa sus hermanos y la gente lo rechazaban. Pero Jefte era varón valeroso en extremo, a tal punto que aquellos que lo rechazaron al final terminaron buscando a Jefte para que lidere la guerra contra Amón. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted pertenece a la tribu de Manasés, entonces no te importa el rechazo de la gente,
pero sobre todo tienes un reuj de guerra innato, porque Jefte era un guerrillero, y por ende, la tercera característica de Manasés son marginados socialmente, pero Elohim los prepara y terminan siendo un líder del pueblo. Y la siguiente característica de la tribu de Manasés es muy interesante. Cuarta característica: capacidad de argumentar con base histórica y escritural. No vamos a leer el texto, es largo, porque tenemos que avanzar. Ustedes conocen muy bien la escritura. Saben que Jefte no era solo un hombre de guerra, sino que era un hombre sabio, porque él, antes de luchar con espada, primero argumentó con palabras ante los hijos de Amón. Los hijos de Amón acusaron a Yasharel de haber invadido su territorio, y por eso los amonitas querían que Yasharel abandonara ese territorio. Pero Jefte envía respuesta a los amonitas con base escritural e histórica. Por tanto, los que pertenecen a la tribu de Manasés manejan bien la escritura y la historia. Son personas sabias con capacidad de argumentar bien. Quinta característica de la tribu de Manasés, y esta característica es un poco impulsivo y dramático, pero lo vamos a examinar. Quinta característica: dispuesto a pagar el precio para buscar el favor de Elohim, voto impulsivo. Ustedes conocen el voto de Jefte, y este voto ha sido muy controversial, porque si lo vemos de forma literal, entonces Jefte quemó a su hija en holocausto, y eso, viéndolo muy bien, parece algo extraño, porque Yahweh y Yahshua no aceptan personas quemadas con fuego. Pero entonces, ¿en qué consiste el voto de Jefte? Bueno, eso es tema para otra enseñanza, y obviamente Elohim lo va a sacar en su tiempo perfecto. Pero por ahora vamos a examinar la característica de este voto, un poco arriesgado de Jefte. Jueces 11:30 nos dice: y Jefte hizo voto a Yahweh diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese triunfante de los amonitas, será de Yahweh, y lo ofreceré en holocausto. Este voto de entrada parece algo loco y precipitado, porque la palabra cualquiera indica que Jefte estaba arriesgando a su propia familia. La pregunta es, ¿por qué Jefte se arriesga tanto? Es muy simple. Jefte buscaba un triunfo a toda costa y no le importaba pagar el costo. Y con esto claramente vemos la ansiedad de Jefte antes de salir a luchar, porque él hace un voto precipitado, buscando asegurar la ayuda de Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Bueno, los que pertenecen a la tribu de Manasés lo arriesgan todo, con tal de buscar el favor de Elohim, y esta característica es un poco precipitada, porque Yahweh y Yahshua no exigen un voto arriesgado para dar el triunfo, pero Jefte, en estado de ansiedad y preocupación, hace un voto arriesgado, y como consecuencia terminó afectando la vida de su única hija. ¿Qué significa esto? Los que son de Manasés en ocasiones actúan de forma precipitada. Primero actúan, luego recién lo piensan y meditan, y eso obviamente siempre trae consecuencias. Pasemos ahora a la sexta característica de la tribu de Manasés. Buscan confirmar la voluntad de Elohim antes de actuar, pero piden muchas señales, y esta característica lo vemos reflejado en Gideón.
¿De qué tribu era Gideón? Era obviamente de la tribu de Manasés, y vamos a examinar el relato del vellón que Gideón hizo, porque ahí existe una enseñanza muy interesante. Jueces 6, del 36 al 40 nos dice: y Gideón dijo a Elohim: si has de salvar a Yasharel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Yasharel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gideón dijo a Elohim: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Elohim así, solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. En este relato del vellón de Gideón podemos extraer dos características de la tribu de Manasés. Una característica es positiva y la otra característica es negativa, porque demanda demasiada señal, y vamos a examinar primero la característica positiva. ¿Cuál es la característica positiva del vellón de Gideón? Es muy simple. Gideón busca confirmar la voluntad de Elohim antes de actuar en combate, porque Gideón ya había recibido la orden de Elohim para libertar a Yasharel, pero él siente un poco de duda y busca confirmar ese llamado, y esa acción no es algo malo, porque todos buscamos confirmación, pero aquí vemos que Gideón prueba dos veces a Yahweh y Yahshua con el vellón. Eso indica necesidad excesiva de señales. ¿Qué significa esto? Bueno, los que pertenecen a la tribu de Manasés siempre buscan confirmar su llamado, y en caso que sean siervos que comparten la palabra, entonces buscan confirmación de Elohim, y esa característica es positiva. Pero en ocasiones piden demasiadas señales, y esa es la parte negativa, porque actúan como Tomás, que tenía como lema: si no hay señal, no creo ni actúo. ¿Qué significa esto? En la tribu de Manasés existen muchos que tienen el reuj de Tomás, pero Yahweh y Yahshua tienen compasión de ellos y les muestran las señales para que crean y cumplan su llamado. Pasemos ahora a la séptima característica de la tribu de Manasés. Quieren más herencia, pero les falta emuná inicial para conquistarla, y esto se ve reflejado en la toma de la tierra prometida. Y vamos a leer el texto, porque también hay una enseñanza interesante. Josué 17, del 14 al 18 nos dice: y los hijos de Yosef hablaron a Josué diciendo: ¿por qué nos has dado por heredad una sola herencia y una sola parte, siendo nosotros un pueblo tan grande, y que Yahweh nos ha bendecido hasta ahora? Y Josué les respondió: si sois pueblo tan grande, subid al bosque, y haceos desmontes allí en la tierra de los fereceos y de los refaitas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. Y los hijos de Yosef dijeron: no nos bastará a nosotros este monte, y todos los cananeos que habitan la tierra de la llanura tienen carros herrados, los que están en Betseán y sus aldeas, y los que están en el valle de Jezreel. Entonces Josué respondió a la casa de Yosef, a Efraín y a Manasés, diciendo: tú eres gran pueblo y tienes grande poder, no tendrás una sola parte,
sino que aquel monte será tuyo, pues aunque es bosque, tú lo desmontarás y lo poseerás hasta sus límites más lejanos, porque tú arrojarás al cananeo, aunque tenga carros errados y aunque sea fuerte. En este pasaje vemos evidenciado la falta de emuná inicial de Efraín y Manasés. Ellos se quejan ante Josué pidiendo más herencia, y cuando Josué les dice: ustedes son pueblo grande, vayan y conquisten tierra, entonces Efraín y Manasés responden con un pero. El pero de ellos es: los cananeos tienen carros de hierro. Ahí vemos claramente temor, inseguridad y falta de emuná inicial, porque ellos, a pesar de ser un pueblo grande, ponen un pero. Querían recibir todo sin esfuerzo. En lugar de lanzarse al combate, quisieron que se les asignara tierra ya lista y libre. Olvidaron que las bendiciones se ganan peleando. ¿Qué significa esto? Los que pertenecen a la tribu de Manasés y Efraín en ocasiones tienen inmadurez a reujín, porque quieren las bendiciones de forma fácil, pero se olvidan que las bendiciones se conquistan peleando. Y con esto no quiero decir que la tribu de Manasés es una tribu cobarde. Claro que no, porque ellos reflexionaron en las palabras de Josué y conquistaron más terreno por medio de la guerra, pero al principio les faltó emuná inicial, y esta característica se nota en muchos creyentes, porque la mayoría quieren tener más herencia, quieren ser proclamadores, quieren ser líderes del pueblo saquenín, etc. Pero se olvidan que recibir más herencia significa una lucha más grande y responsabilidad mayor. Por tanto, la lección para todos es la siguiente: ¿quieres más herencia? Entonces tienes que pelear por tu herencia. No esperes recibir todo sin esfuerzo. En otras palabras, si eres de la tribu de Manasés, no olvides que más herencia requiere pelea. Y como Manasés significa olvidar, entonces ellos en ocasiones olvidan que más herencia significa pelea. Octava característica de la tribu de Manasés: limpian su casa de noche. Tienen temor de los hombres, pero obedecen. Jueces 6, del 25 al 27 nos dice: aconteció que la misma noche le dijo Yahweh: toma un toro del hato de tu padre, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Ashera que está junto a él. Entonces Gideón tomó 10 hombres, y lo hizo así como Yahweh le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Antes que Gideón libertara a Yasharel de los madianitas, primero Yahweh y Yahshua le ordenan limpiar su propia casa. Pero Gideón actúa de noche. Se parece a Nicodemo, que vino a Yahshua de noche, porque Nicodemo tenía temor de los fariseos y Gideón tenía temor a su familia y a los hombres. ¿Qué significa esto? Los que pertenecen a la tribu de Manasés tienen una emuná temeraria. No se atreven a confrontar a los hombres de forma directa, sino más bien lo hacen en el temor de la noche. Tienen un estilo de emuná que no es frontal como león, sino que es sigilosa pero obediente. Novena característica de la tribu de Manasés: pueden caer en idolatría inconsciente, porque Gideón fabricó un efod y el pueblo se prostituyó tras ese efod, pero esta situación no fue intencionada. Gideón no pensó
que ese efod haría caer en idolatría al pueblo. Gideón fabricó ese efod como un recuerdo de su triunfo, pero no se dio cuenta que sería una trampa a Reujín para el pueblo. ¿Qué significa esto? Los que pertenecen a la tribu de Manasés pueden caer en idolatría inconsciente y pueden hacer tropezar a los demás. Eso es una advertencia seria para la tribu de Manasés. Jueces 8:23 nos dice: Mas Gideón respondió: No seré amo, rey sobre vosotros, ni mi hijo os dominará. Yahweh dominará sobre vosotros. El pueblo quería hacer rey a Gideón porque ellos habían visto cómo Yahweh y Yahshua habían libertado a su pueblo por mano de Gideón, pero esa oferta del pueblo, Gideón lo rechaza. No obstante, viendo las acciones de Gideón, vemos que Gideón actúa como rey porque él toma oro. Como los reyes, también toma muchas mujeres, así como los reyes tenían muchas mujeres, y desde luego, Gideón tiene muchos hijos, como los reyes. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí aparece la 10ª característica de la tribu de Manasés. Dicen una cosa, pero actúan de otra forma. Eso significa ambigüedad a Reujín. Gideón dice: Yahweh gobernará sobre vosotros, pero su estilo de vida contradice esa declaración. Hay una mezcla de humildad con señales de poder humano. ¿Qué significa esto? Los que pertenecen a la tribu de Manasés pueden llegar a tener una ambigüedad a Reujín. Pueden llegar a decir una cosa, pero terminan actuando contrario a sus palabras, y lo pueden hacer consciente o inconscientemente. Devarim 3:13 nos dice: Y el resto de Galaad y todo Basán, tierra fértil y ganadera, del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. La tierra de Basán era una tierra muy fértil y con pastos abundantes, y de hecho, los mejores toros se criaban en Basán. Por eso el rey David dice: fuertes toros de Basán me han cercado. Es decir, la tierra de Basán es una tierra para ganadería de primer nivel, y por ende, si la tribu de Manasés recibió Basán como herencia, eso significa que la media tribu de Manasés tenía mucho ganado, y el ganado representa riqueza terrenal. Por tanto, se puede deducir fácilmente que la tribu de Manasés es una tribu con muchas posesiones materiales. Pero aquí viene la parte escalofriante de la tribu de Manasés. La 11ª característica de la tribu de Manasés es: las riquezas terrenales les pueden impedir entrar a la tierra prometida, porque la media tribu de Manasés se quedó al otro lado del Jordán, se quedaron al oriente y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué significa esto? Muchos de la tribu de Manasés se quedarán sin ser sellados, porque las riquezas terrenales pueden ahogar la palabra. Con esto no quiero decir que las riquezas son algo malo. Claro que no, pero muchos no querrán dejar sus riquezas en plena huida de la mujer y se quedarán al otro lado, al oriente, y en ese lado va a estar gobernando el ángel del abismo Abadón, pero en el lado del occidente, Yahweh y Yahshua van a estar disciplinando a su pueblo en el desierto. ¿Qué significa esto? Si usted pertenece a la tribu de Manasés, debe tener muchas riquezas terrenales, casas, sembríos, hoteles, etc. Pero todo eso tienes que aprovecharlo ahora,
para propagar la palabra de Elohim, porque en la huida de la mujer no podrás llevar nada, solo podrás llevar tu mochilita. Por tanto, los que son de la tribu de Manasés tienen que aprender a no apegarse tanto a las riquezas materiales. Característica número 12 de la tribu de Manasés: están divididos mentalmente. En ocasiones se inclinan a las riquezas y en ocasiones se inclinan a las cosas de Elohim. Luchas constantes de personalidad. La tribu de Manasés fue dividida en dos. Una parte se quedó fuera de la tierra prometida, en la carne, y la otra parte entró en la tierra prometida, Reuj. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Los que pertenecen a la tribu de Manasés están luchando entre la carne y el Reuj muy fuertemente. Por un lado, el Reuj de ellos anhela las cosas de Yahweh y Yahshua, pero la carne los separa y todavía se encuentran al otro lado del Jardín, y esta personalidad dividida los pone en jaque constantemente. Están luchando por vencer esa doble personalidad. Por tanto, con estas 12 características de la tribu de Manasés, muchos ya habrán reconocido que pertenecen a la tribu de Manasés, y aquí les dejo la captura de pantalla de esas 12 características. Lo toman una foto y lo estudian para confirmar tu tribu. Finalmente, para terminar la enseñanza de la primera parte, vamos a resumir la característica principal de la tribu de Manasés. Manasés es una tribu con muchas traumas, porque de entrada su nombre, Manashe, significa me hará olvidar. Eso describe la esencia de la tribu y describe el destino profético que le tocaría vivir. Los sellados de la tribu de Manasés serían marginados, despreciados, huérfanos, abandonados y con muchas traumas emocionales, pero aún así Yahweh y Yahshua le hacen olvidar todo ese pasado y le restauran por completo. Y ahora Manasés se olvidó de su pasado y en su corazón tiene la paz de Elohim. Yahuanán 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensar en ti persevera, porque en ti ha confiado. Me empujaste con violencia, pero Yahweh hoy me fortalece y me sostiene con su brazo poderoso. Tú me diste nuevo nombre, voy a amarte con toda mi fuerza, toda mi alma, mi corazón vibra por ti. Voy a amarte por siempre, mi creador. Oh Yahweh, tú eres el camino para mí. Voy a seguirte hasta el final. Soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema, los secretos de Efraín y Manasés. Por la mañana vimos la tribu de Manasés, pero ahora vamos a examinar la tribu de Efraín. La tribu de Efraín es la segunda tribu más importante de Yasharel, porque la primera tribu es Yahudá. Por tanto,
vamos a examinar las características de la tribu de Efraín. Característica número 1. Se ubican en el centro del territorio capitales. La tribu de Efraín se ubicaba justo en el centro de la tierra prometida. Esa posición era estratégica en sentido territorial y por ende una gran parte de los descendientes de Efraín es casi seguro que estén viviendo en las capitales de los países, porque la profecía dice que Efraín sería la plenitud de las naciones, es decir, estaría disperso en todas las naciones. Por tanto, en cada nación siempre existe un descendiente de Efraín, y según la posición geográfica de Efraín, el centro o capital, entonces, en cada capital de cada país siempre existe descendientes de Efraín. ¿Qué significa esto? Esto es solo una pequeña pista, porque el nombre de Efraín revela la esencia de esta tribu. Bereshit 41:52 nos dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. El nombre de Efraín significa doblemente fructífero, porque Efraín es una forma intensiva del verbo para, que significa fructificar. ¿Qué significa esto? Es muy simple. Los que pertenecen a la tribu de Efraín han fructificado entre las naciones, y esta fructificación no es tanto material, porque la tribu de Manasés era mucho más rica en cuestiones económicas, pero la tribu de Efraín era más rica en influencia y profecía. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Manasés era más rico económicamente que Efraín? Muy simple. La media tribu de Manasés recibió como herencia Basán y Galaad, y esas tierras eran muy fértiles y productivas, pero en cambio el monte de Efraín no era tan productivo, y de hecho los propios efraimitas se quejan diciendo: este monte es estrecho para nosotros, y Josué les dice: vayan y despejen el monte. Es decir, el territorio de Efraín no era tan productivo, pero estaba ubicado en una zona estratégica. Por tanto, se puede saber claramente que la tribu de Efraín recibió una bendición no tanto material, sino más bien la herencia de Efraín es una herencia a Reujín y de expansión profética. De Efraín, por ejemplo, salió Josué, hijo de Nun, y por medio de Josué, Elohim introduce a la tierra prometida a su pueblo. De Efraín también salió el primer rey de Yasharel al norte. Es decir, la bendición de Efraín no es tanto material, sino más bien la bendición de Efraín es personas con influencia expansiva. Es decir, producen fruto a Reujín abundante, comparten mensajes del reino, levantan discípulos, tienen un llamado para multiplicar o fructificar la herencia de Yahweh y Yahshua. Por tanto, esa es la segunda característica de la tribu de Efraín, son personas con influencia expansiva. Oseas 14:8 nos dice: Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, dice Yahweh Elohim. Yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. Efraín es una tribu con serios problemas de idolatría, porque Jeroboam, que era de la tribu de Efraín, promovió la idolatría, erigiendo 2 becerros en el norte, y esto fue el inicio de la caída de Efraín hacia los ídolos, y actualmente muchos efraimitas están saliendo del catolicismo y de las iglesias cristianas y están diciendo: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Están abandonando
los nombres de ídolos católicos, porque Jesús es el nombre de un ídolo católico. Por tanto, las profecías de Oseas se están cumpliendo, porque la tribu de Efraín en estos momentos tiene un hambre de volver a Yahweh y Yahshua, y por ende, aquí tenemos la tercera característica de la tribu de Efraín. Tienen hambre por volver a Yahweh y Yahshua. Están sedientos por la restauración. Han hecho un arrepentir profundo. Están volviendo como el hijo pródigo. Zacarías 9:13 nos dice: porque he entesado para mí a Yahudá como arco, jinete del primer sello, primer testigo, e hice a Efraín su flecha, segundo testigo, y despertaré a tus hijos, oh Ziún, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. La escritura revela que el primer testigo es de la tribu de Yahudá, porque Elohim dice: he entesado para mí a Yahudá como arco, y el jinete del primer sello es mencionado portando un arco. Por tanto, la escritura revela de forma clara que el Malach Micael encarnado, primer testigo, es de la tribu de Yahudá, y además de esto, en la lista de los sellados, la primera tribu que es sellado es la tribu de Yahudá, y el primer testigo sale en el primer sello, y como Yahudá es la primer tribu sellada, entonces queda revelado de forma clarísima que el primer testigo, Micael hecho hombre, pertenece a la tribu de Yahudá. La pregunta es, el segundo testigo, ¿a qué tribu pertenece? Bueno, la profecía de Zacarías dice: porque he entesado para mí a Yahudá como arco, jinete del primer sello, primer testigo, e hice a Efraín su flecha, segundo testigo. ¿Qué significa esto? El segundo testigo es casi seguro que pertenece a la tribu de Efraín. ¿Por qué digo casi seguro? Bueno, porque el nombre de Efraín también se aplicaba a las 10 tribus del norte. Por tanto, el segundo testigo pertenece a cualquiera de las 10 tribus del norte, y esta posición geográfica norte revela otro misterio secreto, porque Yahudá era el reino del sur, y actualmente el primer testigo Micael se encuentra en el sur del occidente, se encuentra en Sudamérica. Eso significa que el segundo testigo, que sale de Efraín, 10 tribus del norte, se encuentra lógicamente en el norte del occidente. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua revelan más pistas del segundo testigo. Éxodo 33:11 nos dice: y hablaba Yahweh a Moshe cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del Mishkan. Josué pertenecía a la tribu de Efraín, y fíjense muy bien que Josué nunca se apartaba del Mishkan. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí tenemos la cuarta característica de la tribu de Efraín. Son personas que perseveran en la emuná de forma constante. Y si esto lo aplicamos a la sala de exaltación y plegaria, tienda de David, entonces fácilmente se puede reconocer a personas de la tribu de Efraín. Son aquellos creyentes que participan de forma continua y no se salen de esa comunión. Pueden faltar por una emergencia, pero siempre participan de forma continua. Quinta característica de la tribu de Efraín: son valientes y obedientes, no se rebelan contra una autoridad arreujín. El texto dice que Josué, hijo de Nun, era el servidor de Moshe. ¿Qué significa la palabra servidor? Bueno, Josué obedecía a Moshe en todo.
no se rebelaba contra Moshe. Por tanto, un descendiente sellado de la tribu de Efraín, obviamente, es un creyente muy sumiso ante el proclamador, pero los demás de la tribu de Efraín, que no serán sellados, ellos obviamente tienen la rebeldía de la tribu de Efraín, porque Efraín era de hecho una de las tribus más tercas y rebeldes, porque Yahweh y Yahshua le dicen a Efraín: Efraín es torta no volteada. ¿Qué significa eso? Una torta no volteada significa inmadurez, están medio crudos o también están medio quemados, existe un desequilibrio en su carácter rebeldía. Por tanto, la sexta característica de la tribu de Efraín son torta no volteada, y esta característica obviamente le pertenece a los no sellados de la tribu de Efraín, y por esta rebeldía muy terca de Efraín, Yahweh y Yahshua no colocan el nombre de Efraín en la lista de los sellados, sino más bien colocan el nombre de su padre Yosef. Pero eso no significa que la tribu de Efraín no es sellada. Claro que no, la tribu de Efraín sí es sellada, pero en la lista de los sellados no aparece el nombre de Efraín, sino que Elohim los representa con el nombre de su padre Yosef. ¿Qué significa esto? La rebeldía de Efraín hizo enojar tanto a Yahweh y Yahshua que no pusieron el nombre de Efraín en la lista de los sellados, pero tuvieron compasión de ellos y lo incluyen en la lista de sellados, pero con el nombre de su padre Yosef. ¿Qué significa esto? Muchos de la tribu de Efraín, por causa de su rebeldía, no serán sellados y por ende tendrán que morir en manos de Abadón. Y como el nombre de Efraín representa también a las 10 tribus del norte, entonces claramente las 10 tribus del norte, en su gran mayoría, le están siendo rebeldes al primer testigo Micael. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? No serán sellados porque el primer testigo porta el sello del Elohim vivo, es decir, por medio del primer testigo, a través de sus enseñanzas, Yahweh y Yahshua comienzan a sellar a las 12 tribus, pero como la mayoría rechaza las enseñanzas del primer testigo, entonces no serán sellados y tendrán que ser parte del holocausto que Abadón va a hacer, y esa es la consecuencia de la rebeldía. Josué 24:15 nos dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. Con este verso se puede extraer la séptima característica de la tribu de Efraín. Decididos en su emuná personal, permanecen fieles incluso si el resto se desvía. Esa característica obviamente le pertenece a los sellados de la tribu de Efraín, pero los demás que no son sellados, ellos seguirán actuando como torta no volteada, quemados de un lado y crudos por el otro lado. En simples palabras, la torta no volteada significa tibieza, y los tibios serán vomitados por Yahshua, y después de eso, el ángel del abismo hace su trabajo. Josué 9, del 14 al 15 nos dice: y los hombres de Yasharel tomaron de las provisiones de ellos, de los Gabaonitas, y no consultaron a Yahweh. Y Josué hizo shalom, hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Con este texto
sale una característica un poco escalofriante de la tribu de Efraín. ¿Cuál es esa característica? Bueno, es la octava característica. La tribu de Efraín en ocasiones no consultan a Elohim y actúan por apariencia, porque Josué se dejó engañar por la apariencia de los gabaonitas. Ellos se disfrazaron y fingieron que venían de lejos, y en esta situación Josué se apoyó en su propia prudencia y no consultó a Yahweh y Yahshua. ¿Qué significa esto? Una de las principales debilidades de la tribu de Efraín es lo siguiente: a veces ellos se olvidan de consultar a Elohim y toman decisiones por su cuenta, y eso trae consecuencias, obviamente. Y todo esto se puede ilustrar en el chat del grupo, porque Yahweh y Yahshua le dijeron a Moshe: tú serás Elohim para tu hermano. Es decir, el proclamador tiene la autoridad de Elohim y por ende, para publicar un dato muy importante o crítico, primero tienes que consultarle antes de publicar en el grupo. Pero la mayoría no lo hace, sino más bien se toman la autoridad para publicar una orden que el proclamador no dijo, ni tampoco aprobó. ¿Qué significa esto? Las 10 tribus del norte, Efraín, en ocasiones no consultan a Elohim y generan conflictos con los demás, y esta imprudencia se nota más en la tribu de Efraín, pero también se nota en las 10 tribus del norte, porque el nombre de Efraín también representa a las 10 tribus del norte. Josué 7:6 nos dice: entonces Josué rompió sus vestidos después de la derrota en Jai y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Yahweh hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Yasharel y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Adón Yahweh, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jardén para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jardén. Estas palabras de desconfianza de Josué elaboran la novena característica de la tribu de Efraín. Pueden desanimarse y pueden llegar incluso a dudar de las promesas de Elohim, porque Josué estaba frustrado, y la evidencia de eso es que rasga sus vestidos. Eso indica una desesperación profunda. No sabía qué hacer en ese momento. Y más abajo Josué exclama diciendo: mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del Jardín. Eso ya es una queja contra Yahweh y Yahshua, porque el pueblo se quejó en el desierto de forma similar. El pueblo dijo: ¿para qué nos han sacado de Egipto? Para matarnos de hambre. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Esa queja Josué lo reprodujo en su momento de desesperación, porque Josué usa una frase similar. ¿Qué significa esto? La tribu de Efraín en ocasiones pueden desanimarse y frustrarse. Y esto obviamente no solo se aplica para la tribu de Efraín, sino para todos. Todos en momentos críticos nos quejamos contra Yahweh y Yahshua, porque incluso Moshe dijo: ¿para qué me enviaste? Elías dijo: quítame la vida. Yahuanán el inmersor dijo: ¿eres tú el que había de venir? Josué dijo: ¿por qué me trajiste aquí? Es decir, en momentos de desesperación, todos nos hemos quejado contra Yahweh y Yahshua. Por tanto, esta novena característica de la tribu de Efraín lo podemos aplicar a las 12 tribus. Todos podemos desanimarnos y podemos llegar a dudar de las promesas de Elohim. Primera de Reyes 11:28 nos dice:
Y este varón Jeroboam de la tribu de Efraín era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, hábil, le encomendó todo el cargo de la casa de Yusef. Con este verso podemos armar la 10ª característica de la tribu de Efraín, porque Jeroboam era de la tribu de Efraín y Salomón se da cuenta de las habilidades de Jeroboam. ¿Qué significa esto? Los que son de la tribu de Efraín son trabajadores hábiles, son líderes por naturaleza y son valientes y esforzados. Pero aquí viene un peligro de esa característica de Efraín, porque Jeroboam más tarde cayó en apostasía y erigió 2 becerros, y todo esto lo hizo por envidia al rey de Judá, Roboam. ¿Qué significa esto? Aquí surge la 11ª característica de la tribu de Efraín. Por envidia pueden levantar la idolatría. La pregunta es, ¿cómo pueden levantar la idolatría? Muy simple, desechando las enseñanzas del primer testigo que viene de Judá, porque Elohim dijo, de Jerusalén, Judá, saldrá mi palabra. Pero Jeroboam, los envidiosos dicen, ya no vayan a Jerusalén al primer testigo, que es de Judá. No vayan a Jerusalén, Micael, para escuchar la palabra, sino que ahora estas son las enseñanzas auténticas del Creador, y erigen el becerro o Baal en su corazón, y de esa forma aquellos que eran hábiles de la tribu de Efraín se convierten en un Jeroboam que desvía al pueblo. ¿Qué significa esto? Muchos de los que desecharon las enseñanzas del primer testigo Micael, esas personas son de la tribu de Efraín, que llevan dentro el reuj de Jeroboam. Finalmente, característica número 12 de la tribu de Efraín, y esta característica tiene que ver con las mujeres que pertenecen a la tribu de Efraín, mujeres valientes y con influencia. Esto lo podemos extraer de Débora, y aunque no se menciona que Débora era de la tribu de Efraín, no obstante, Débora operaba desde el monte de Efraín. Por tanto, las características de Débora lo podemos aplicar a las mujeres efraimitas. ¿Cuál es la característica principal de Débora? Bueno, la miel de abeja es muy dulce, y la palabra abeja en hebreo se dice Débora. ¿Qué significa esto? Algunas mujeres de Efraín zumban la palabra de Elohim como si fuera miel, pican con juicio, si es necesario, producen dulzura, restauración y dirección, y sobre todo, viven en comunidad como las abejas en su colmena. Pero ojo, todas estas características se aplican a mujeres sujetas a su marido, porque algunos o algunas toman el ejemplo de Débora para decir, una mujer puede ejercer autoridad sobre un varón, normal puede enseñar en una asamblea. Eso es otra doctrina de demonios, porque Shaul dijo claramente, la mujer no puede ejercer autoridad sobre los varones, y menos sobre varones de Elohim. Por tanto, las características de Débora se aplican a mujeres sujetas a sus maridos, no se aplica a mujeres que andan por ahí supuestamente dirigiendo una asamblea. Entonces, en la tribu de Efraín se encuentran algunas mujeres valientes y con influencia, mujeres Débora, pero como el nombre de Efraín representa también a las 10 tribus del norte, entonces, obviamente, en las 10 tribus del norte existen también mujeres con las características de Débora. Zumban la palabra y lo comparten, pican con juicio, producen dulzura y viven en comunidad, respetando el orden de autoridad dado por Yahweh y Yahshua. Por tanto, aquí les dejo las 12 características de la tribu de Efraín. Tómenle una captura y lo estudian para confirmar a qué tribu perteneces.
Finalmente, para terminar la enseñanza, veremos un detalle secreto en la muerte del Papa Francisco, porque en esta muerte Lucifer ha plasmado mensajes satánicos, porque la vida del Papa viene marcado con el número 13 y según revelaciones, la palabra dragón solo se menciona 13 veces y en Revelaciones 13 aparece el dragón, la bestia y el falso profeta, y curiosamente el Papa viene marcado con el número 13 y existen dos conexiones que lo demuestran. Número 1. El Papa Francisco inició su pontificado de Papa el 13 de marzo del 2013. Esa conexión de entrada ya es algo satánico. Conexión número 2. El Papa Francisco estaba en su año número 13 cuando murió, y además de esto, el número total de días que el Papa ejerció su pontificado, ese número total de días es 4.423 días, y ese número se reduce a 13. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué el Papa Francisco viene tan marcado con el número 13? Es demasiado evidente. El Papa Francisco estaba ungido por Lucifer el dragón, de forma muy especial, porque la palabra dragón solo aparece 13 veces en el libro de Revelaciones. ¿Qué significa esto? La muerte del Papa no fue mera casualidad, sino que Lucifer lo mató para hacer un ritual satánico en su honor, y la evidencia de esto es el número 13 del dragón que Lucifer plasmó en la vida del Papa. Y no solo esto, existen más evidencias que demuestran que Lucifer mató al Papa Francisco. Y la evidencia está en el tipo de muerte del Papa Francisco. ¿Cómo murió el Papa? Según las fuentes oficiales, el Papa murió por derrame cerebral, y ese tipo de muerte lo causan los ángeles caídos, porque un derrame cerebral es una muerte súbita y es como recibir un golpe o herida mortal. Y curiosamente, la palabra plaga en hebreo significa herida, golpe, mortandad, y la plaga de los primogénitos es descrito con la palabra magefá, que significa golpe violento. Es decir, los primogénitos en Egipto murieron por derrame cerebral, porque un ángel de la muerte los hirió o golpeó. Y de hecho, en la Torá dice que las casas manchadas con la sangre del cordero, en esas casas Yahweh no dejó entrar al heridor o golpeador. ¿Qué significa esto? La muerte del Papa Francisco fue obra de un heridor, es decir, al Papa Francisco lo mató un ángel caído, porque el Papa murió por derrame cerebral, y ese tipo de muerte se asocia con la palabra hebrea magefá, que significa golpe, herida, plaga. Por tanto, la muerte del Papa es obra de Lucifer, porque su muerte hace un ritual satánico basado en el 13 dragón, porque el Papa muere en su año 13 de pontificado, y además de esto, los días totales del pontificado del Papa suman 4.423 días, y ese número se reduce a 13. Y el Papa comienza su pontificado el 13 de marzo del 2013. ¿Qué significa esto? Lucifer hizo su ritual en su honor con la muerte del Papa. Y no solamente eso, sino que Lucifer hizo un ritual satánico para la salida de Abadón a través de la muerte del Papa. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. El Papa muere a los 88 años de edad, y ese número 88 contiene 2 veces el número 8, y el número 8 simboliza nuevos comienzos, pero también el 8 simboliza la rebelión, porque Nimrod reinó sobre 8 ciudades, y el nombre de Nimrod significa rebeldía. Nimrod quiso establecer un gobierno mundial rebelde,
Pero Yahweh y Yahshua no se lo permitieron, porque ese gobierno mundial rebelde está profetizado que tiene que erigirse en estos tiempos finales, y para ello Lucifer va a sacar del abismo al destructor Abadón, y curiosamente al destructor la escritura lo llama el octavo rey, y el Papa Francisco muere a los 88 años, y ese número contiene el 8 dos veces. ¿Qué significa esto? En la muerte del Papa, Lucifer no solo hizo un ritual en su honor con el 13, sino que también Hashatán hizo un ritual para la salida del ángel del abismo Abadón a través del 8. Y curiosamente, el Papa Francisco duró en su pontificado 12 años, 1 mes y 8 días, es decir, el servicio del Papa a Lucifer termina con el 8. ¿Qué significa esto? Estamos a las puertas del final de los tiempos, porque el siguiente Papa que va a aparecer, obviamente, va a ejercer su pontificado en el gobierno de Abadón, el octavo rey. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yahshua nos van revelando los planes de Hashatán para que estemos enteramente preparados para lo que se viene. Por tanto, esta es la recomendación de Elohim para todos. Lucas 21:36. Velad pues en la tienda de David en todo tiempo, haciendo plegaria, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán a Abadón, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En la tierra de leche y miel que tú has preparado, oh Yahweh, tus manos han preparado lugar para sustentar y guardar tu heredad. Tu sendero, oh Yahweh, es luz por camino resplandeciente. Me has conducido, en tu casa me guardarás para siempre. Tu sendero, oh Yahweh, me guía, con tu nombre me sellaste, oh Yahweh. Micael es mi nombre, he traído tu